Los saludo a todos mis queridos compañeros. Bueno, hoy vamos a hablar del derecho como estructura según la teoría de Max Weber. Para comprender un poco los planteamientos de Weber, que luego va a recoger Niklas Luhmann, y para comprender esta teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, tenemos primero que centrarnos en este concepto de derecho como estructura que lo expone Max Weber. Esta concepción de derecho como estructura parte de una pregunta. La pregunta nos plantea cómo fue que una sociedad como la tradicional es reemplazada por una sociedad moderna. ¿Cómo es eso que una sociedad con una consistencia de más de 20 siglos, 15 siglos de nuestra era después de Cristo, por lo menos 5 siglos a partir del siglo de oro, sin contar los 5 siglos anteriores, más o menos a partir de la Ilíada, sin contar la historia china y la historia india, que son como 5.000 años de historia, 3.000 años antes de Cristo? Una sociedad tradicional de estas características que se había sostenido durante siglos y siglos, se derrumba. Es la hipótesis de la cual parte Weber. A partir del siglo XV, esa sociedad tradicional, que según Marx estaba definida por un modo de producción agrario, una técnica incipiente, un estado patrimonial. Para Weber eso no implica la sociedad tradicional. Eso al contrario es consecuencia de algo más profundo. Y ese algo más profundo para Weber es cuál es el tipo de acción social que definía, que sustentaba la sociedad tradicional. Y es que aquí Max Weber, el sociólogo, se va a preguntar cuál es el fundamento de la acción social, porque es ahí donde efectivamente esa sociedad se sostiene. Ese es el debate de Weber con Carlos Marx, y Weber va a plantear la acción social en la sociedad tradicional y que esta acción social en la sociedad tradicional está inspirada, está alimentada por dos elementos. Un primer elemento que es seguir la tradición y un segundo elemento que es seguir al líder. Y es que miremos a nuestro alrededor. Colombia sigue siendo una sociedad tradicional. Seguimos la costumbre o seguimos el líder. Seguimos la tradición o seguimos a esta figura carismática. Y sobre estos dos tipos ideales de la tradición y el seguimiento al líder es que Weber va a plantear, y de ahí va a surgir dos tipos de legitimación. Una legitimación basada en la tradición, que él va a denominar la legitimación tradicional, y una legitimación que tiene como base el seguimiento a este líder carismático, que va a denominar legitimación carismática. En este conjunto, algunos sociólogos van a denominar una llamada legitimación encantada, es decir, una legitimación sustentada en lo que Weber llama las imágenes tradicionales del mundo, los cuentos, las narrativas, anécdotas. Entonces, por ejemplo, les cuento cuando tengan la oportunidad de ir al Parque del Café, o aquellos que ya han ido al Parque del Café, ustedes saben que uno de los atractivos más llamativos de este parque es el teleférico. Pero lo curioso es que quienes hemos tenido la oportunidad de ir al Parque del Café
y que hemos recorrido a pie el caminito que está por debajo del teleférico, pues empieza uno a ver toda esta serie de cuentos, narrativas propios de la cultura colombiana. Por ejemplo, uno ve ahí la Patasola, la Llorona y un poco de leyendas que a lo mejor uno de alguna manera había alcanzado a escuchar, pero que eran como los cuentos que a veces se los utilizaban para asustar a los niños y todo eso. Y todos estos cuentos y todas estas narrativas no son otra cosa que imágenes tradicionales del mundo. Entonces aquí el derecho básicamente está para mantener esa legitimación encantada. Es por eso que el derecho no es autónomo. El derecho está incluso para que a través de estos modelos ejemplarizantes de vida buena, recogiendo estos postulados aristotélicos, y todas esas narrativas y todas esas leyendas y todos esos cuentos, sostener una sociedad tradicional. Y eso es lo que para Weber va a ser el naturalismo. Pero la modernidad va a desarrollar otra unidad de análisis, esa unidad de análisis en donde, eh, digamos, se cambia un poco esa unidad de análisis de las sociedades tradicionales. La comunidad es la sociedad, es la comunidad, la unidad de análisis por excelencia de las sociedades tradicionales. Se construye eh, con base pues en todos estos cuentos, narrativas, leyendas, y por eso ya en las sociedades modernas se construye una unidad de análisis diferente a la comunidad como base de las sociedades tradicionales. En las sociedades modernas, la unidad de análisis la va a constituir el individuo. Y estamos ya en el marco de cierta medida de algún tipo de acumulación originaria del capital, que esta acumulación originaria del capital que había hablado Marx, que se va dando en estos 2 siglos y catapulta indudablemente por el saqueo del tercer mundo, de esas tierras de África y Asia y todo eso, todas esas riquezas que son acumuladas en Europa, esa acumulación originaria. Entonces, Weber ya plantea que de alguna manera pasamos a una sociedad de otro tipo. Y como efectivamente, como se construye esa categoría de individuo como unidad básica, como unidad de análisis básica, esa categoría del individuo, ese proceso lo va a llamar Max Weber el proceso de racionalización occidental, que tiene básicamente 2 componentes. El primer componente de esa llamada racionalización occidental que llama Weber, ese primer componente, el primero sin duda es el protestantismo. Por eso el libro de Weber se llama El protestantismo y el espíritu del capitalismo. Porque el protestantismo lo que logra particularmente, y específicamente el calvinismo en Inglaterra, es romper con la tradición. El protestantismo rompe con la tradición hegemónica de la Iglesia Católica, esa tradición hegemónica del papado, cuestiona la Iglesia Católica, cuestiona sus prácticas, le quita el monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras, pero al mismo tiempo cuestiona la figura del sacerdote, porque el sacerdote ya no puede absolver los pecados. Pues uno de los supuestos precisamente del calvinismo va a ser que la gracia la confiere Dios. La gracia no la confiere un ser humano. La gracia no la confiere el sacerdote.
Entonces, una de las prácticas es que los nobles en la Edad Media violaban mujeres, hacían fechorías, mataban siervos y después iban donde el sacerdote y ellos los absolvían. Eso sí tenía que pagar una retribución, esa absolución no era solamente o no era gratuita. Ahí la iglesia empezó a recibir tierras, empezó a recibir plata, tesoros, y eso se volvió un negocio en la que habían convertido las absoluciones en la iglesia católica. Y ese es el corazón del protestantismo. Lutero, de que la iglesia no podía hacer eso, para Lutero esa concepción de esa iglesia negociante, de esa iglesia que se había convertido en un banal negocio, pues él no lo podía concebir. Entonces, tanto para Calvino como para Lutero, ¿qué les queda? Les queda plantear unas corrientes de pensamiento que las va a recoger el protestantismo, en donde van a recoger esos fervorosos creyentes, porque Calvino y Lutero son creyentes fervorosos de esa fe, pero que lo único que no van a conectar es que, digamos, la iglesia se siga enriqueciendo a costillas del pecado. Entonces aquí se inserta uno de los postulados más importantes del protestantismo y es que lo único que queda, lo único que queda de ver de esa realidad práctica para llegar a esa salvación, si así es lo que quiere este fervoroso creyente, es trabajar y trabajar duro y trabajar como loco y que los frutos de su trabajo den resultado. Y aquí se desarrolla una ética del trabajo. Es una ética de producción, de que mi trabajo produzca, porque si mi trabajo no produce, significa que no soy un elegido, no puedo salvarme y que no se ven esos relativos frutos como resultado de ese esfuerzo significativo en el trabajo. Entonces, el protestante con esa actitud introduce un nuevo tipo de acción social, una acción social que confronta la tradición, una acción social que confronta al líder, en este caso el sacerdote, una acción social cuyo ideal regulador es básicamente su acción estratégica. Surge la llamada acción racional con arreglo a fines. Recuerden, acción racional con arreglo a fines. Y ya se produce toda una racionalización cultural y se van a honrar las tradiciones, pero van a desaparecer todas esas imágenes tradicionales del mundo, pues los seres humanos empiezan a actuar de acuerdo a un cálculo racional. Pero el segundo momento es más importante porque el derecho formal moderno, lo que realmente catapulta la acción estratégica, lo que realmente catapulta al individuo, es que el derecho formal crea sistemas de acción racional con arreglo a fines, crea estructuras de acción racional con arreglo a fines, y eso es lo que realmente genera un proceso social y un gran proceso de racionalización de la sociedad. Y allí entonces se configura una legitimidad alternativa a esa legitimidad tradicional carismática. Aparece la legitimidad legal racional, que precisamente por las tensiones que genera la racionalidad, por estas tensiones que van a generar la racionalización cultural y la racionalización social, por algunas patologías que van a presentarse como la pérdida de sentido, que es lo que se
ha llamado la crisis de valores, porque obviamente cuando uno viene de creer en los cuentos de la patasola, de la llorona, y le toca empezar a darse cuenta que el mundo se mueve y se rige por un puro cálculo racional, por pura competencia, por supuesto eso crea una crisis de sentido. Ya no se sabe a qué referirse intersubjetivamente. Y además de una pérdida o la llamada crisis de valores o esa pérdida de sentido, encontramos la llamada pérdida de libertad. Entonces, estas tensiones hacen que la legitimidad legal racional se retraiga a una fe en la legalidad. Entonces, por eso en su libro, que se denomina Economía y Sociedad, ustedes pueden ver cómo esa razonabilidad formal del cálculo del capital se ve y se va a ver proyectada en la racionalización de la propiedad, en la racionalización de la empresa, en la racionalización del trabajo y del mercado. Y esa es la regulación de la libertad contractual. Es la regulación y la racionalización de la técnica de los medios de producción, como diría Marx. Es la racionalización de la administración de la sociedad en general. Y todo esto es el derecho. Todo es regulado por el derecho a través de estructuras de acción racional con arreglo a fines, eso que va a quedar de alguna manera expresado en los organigramas. Entonces, la racionalidad estructural del derecho, de este derecho temprano, moderno, es el que organiza el capitalismo. Por eso es que Weber, uno tiene que concluir que entra unas fuertes contradicciones con el abogado, pues para Weber el abogado nace para hacer capitalismo. Obviamente es un capitalismo racional, no es el capitalismo aventurero, porque Weber alcanza a diferenciar ese capitalismo racional en donde más o menos están marcados o hay aspiraciones en la igualdad de oportunidades para todos, a diferencia de un capitalismo aventurero que vamos a desarrollar en América Latina, en donde para mis amigos todo, para mis enemigos el rigor de la ley. Y aquí les pongo de presente un problema sociológico por excelencia, que es resolver cuál es el problema de la sociología y de la sociología teórica, por lo menos. Porque ese es el problema del azar, es decir, el problema de la contingencia. ¿Cómo hacemos para reducir la contingencia en la sociedad? ¿Cómo reducimos para reducir ese azar? Entonces, para eso, Parson, que es el tratadista que vamos a entrar a ver en este momento, dice que el problema no es solamente el azar. El problema no es solo cómo hago yo para actuar. El problema no es manejar el azar. El problema es cómo manejar al otro. El problema de la doble contingencia. Es que el azar es azar, y particularmente cuando la sociedad es plural y heterogénea, donde yo no sé quién es el otro, ese problema de alguna manera lo resuelve Weber, diciendo, yo supongo que el otro es estratégico como yo y que comparte los mínimos de la modernidad política en las reglas de la religión, la tolerancia, el pluralismo, esto en los supuestos de Weber. Pero cuando entramos a ver a Parson, ese derecho como función, Parson inicialmente es weberiano, cree en el individuo, pero después de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta de que por encima del individuo hay un marco de valores funcionales. Hay un sistema cultural
que es el que realmente le inculca al individuo los fines, esos fines a los que el individuo quiere llegar y los medios. De pronto, si ustedes se ponen a pensar por qué estudiaron derecho, se darán cuenta que no fue una decisión muy libre ni muy autónoma y que estuvo mediada, en palabras de Parson, por un sistema cultural que les inculca fines y que les inculca medios. El punto es que Parson percibe indudablemente un sistema abierto al entorno. Entonces, ustedes después lo contrastarán con la teoría de Luhmann, porque cuando veamos a Luhmann, vamos a ver que ese marco es un régimen de acumulación. Es decir, ese sistema abierto que es el que del que va a hablar Parson, de ese sistema abierto entraña per se un régimen de acumulación fordista, ya supuestamente rígido, ya no es el intercambismo de la modernidad temprana del siglo XIX, ya el capitalismo ha tenido que organizarse, la misma inercia de sus estructuras lo lleva a una esquizofrenia formalista que de alguna manera los abogados conocemos muy bien. Su misma compulsión de la organización lo lleva a una hiperregulación para poder reducir el azar al mínimo y potencializar la acumulación de capital y el desarrollo y la inversión del capital de la forma más acertada para maximizar esa inversión del capital, maximizar la producción y en ese contexto de maximizar esa inversión y el capital, esto es muy interesante y vamos a ver cómo se observa. Entonces, generalmente en estos patrones se suele hacer varias preguntas. Yo generalmente las hacía en la clase presencial, pero son preguntas que lo llevan a uno a reflexionar realmente bajo esos parámetros de variables de orientación de valores. Parson llega a responder si se está en una sociedad tradicional o si estamos en unas sociedades modernas. Entonces, pregunta, ¿qué se va a responder el tradicional? Debe orientarse por intereses generales, el bien común. El moderno responderá y deberá orientar su respuesta en su propio interés. Es beberiano y es estratégico. Entonces, fíjense usted en la primera pregunta. Dice lo siguiente. ¿Debe la gente perseguir su propio interés o debe orientarse por intereses generales? Entonces, fíjense si estamos frente a un tradicional, pues debe orientar su respuesta a los intereses generales. Si estamos respondiendo la pregunta por un moderno, pues debe orientarse por su propio interés. Es estratégico, es beberiano. Fíjense la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿debe la gente expresar y realizar afectos o deseos sin demora? ¿O debe reprimir y aplazar sus impulsos y gratificaciones a corto plazo? Entonces, en esta segunda pregunta, expresar y realizar afectos y deseos sin demora es respuesta del tradicional. Quiere ser espontáneo, quiere abrir su corazoncito. Sí quiere comerse esa empanadita, ese pan de yuca. Deja de lado el trabajo y no los aplaza. A diferencia del moderno, que aplaza sus impulsos, aplaza sus gratificaciones a corto plazo, y es el moderno, según Freud, este que se autodisciplina
y se autorrepresiona de sus impulsos. La tercera pregunta dice, ¿debe la gente orientarse por estándares generales o debe orientarse de acuerdo a las condiciones particulares del contexto? Fíjense que en esta tercera pregunta, orientarse por estándares generales, el tradicional es la cultura del atajo. Para el moderno, orientarse de acuerdo a las condiciones particulares del contexto. Eso es el Estado de Derecho, que fija unas reglas, unas pautas que tienen que ser obedecidas porque entonces, si no se obedecen, hay caos en la sociedad. En la cuarta pregunta, ¿debe el actor enjuiciar a otros actores conforme a sus rendimientos funcionales o debe hacerlo conforme a sus valores como persona? En esta cuarta pregunta, ¿debe hacerlo conforme a sus valores como persona? Es la respuesta del tradicional. Enjuiciar a otros actores conforme a sus rendimientos funcionales es la respuesta del moderno. Porque el moderno va a medir cómo funciona el otro. Va a evaluar si es funcional o si no, si trabaja o si no. No le importa si es bonito, si es buen mozo, si lo invita a tinto, si lo invita a almorzar o si es bien lambón. Eso no le importa. Lo que importa es cómo funciona y ese es el perfil, por ejemplo, que se busca en los llamados jefes de personal. En la quinta pregunta, ¿debe el actor analizar objetivos o actores concretos en su complejidad o debe limitarse a aspectos relevantes analíticamente bien suscritos? En esta quinta pregunta, analizar objetos o actores concretos en toda su complejidad es la respuesta del moderno. Limitarse a aspectos relevantes analíticamente bien circunscritos es un pensamiento silogístico y es una respuesta del tradicional. Estas preguntas o estos patrones variables de orientación de valor nos ayudan a concebir y a orientar un sistema cultural que en últimas es el que determina al individuo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente determina en el individuo? ¿Qué es? No es la cultura. Para Parson, plantea los patrones variables de orientación de valor, que son unas preguntas en términos de que van a permitir precisar qué tipo de personas es a la cual nos estamos enfrentando. Y colectivamente, ¿qué colectivo es el que estamos enfrentando? ¿Debe la gente orientarse por su propio interés o debe orientarse por intereses generales? Y aquí, ¿qué es lo que está enfrentando Parson? Está enfrentando las mentalidades tradicionales versus las mentalidades modernas. Estábamos en 1945, todavía no se ha cuestionado la modernidad, no ha llegado Foucault y el pensamiento francés y la crítica del sujeto. Eso vendrá 20 años después. Entonces no se está hablando ni se está pensando ni se está poniendo en cuestión ni la colonialidad, como vamos a hacer más tarde. Parson, como sociólogo funcionalista, simplemente está viendo cómo funcionan las cosas. Está describiendo lo que más adelante Foucault va a criticar, porque Foucault y Parson van a ver la misma realidad, solo que Parson la describe y más tarde, 20 años más tarde, Foucault la critica y entonces plantea esa tensión entre la simbiosis, la mentalidad tradicional versus la mentalidad moderna y las preguntas están orientadas a definir si un colectivo es de mentalidad tradicional predominantemente
o si es un colectivo de una mentalidad moderna predominante. Entonces, se oponen unos valores funcionales, intereses propios, autodisciplina, estándares, em, estándares generales, rendimientos funcionales, pensamiento complejo, valores funcionales modernos, a los llamados valores tradicionales en donde encontramos el interés general, la espontaneidad, las condiciones del contexto, los valores como persona y el pensamiento silogístico. Y esto, uno preguntaría, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué se plantea como esa distinción funcional? Pues precisamente porque la gran pregunta de la sociología funcional era, y si tenemos unas instituciones modernas, el problema es que podemos estar en el marco de unas instituciones modernas, pero estas están manejadas por mentalidades tradicionales carismáticas. Entonces, ¿cómo logramos sostener así una institucionalidad? ¿Cuál es la respuesta? La coacción. Órdenes respaldadas por amenaza y, como ven, allí se juntan de alguna manera la sociología funcional con el diagnóstico del viejo derecho, el gran problema, el gran problema de una institucionalidad moderna. Léase Constitución de 1991, es como logramos que esa Constitución sea reconocida por una comunidad que es esencialmente una cultura jurídico-política, un contexto cultural eminentemente tradicional, carismática, y esa es la tensión que se encuentra hoy en día en la Constitución de 1991 y la realidad política y jurídica de Colombia. Instituciones modernas manejadas por mentalidades tradicional carismática. Y Parsons después perfecciona su teoría en el esquema cuatrifuncional. Entonces concibe el esquema cuatrifuncional, que es básicamente con su concepción de sistema. Y esta concepción o este esquema cuatrifuncional, básicamente su concepción de sistema, Parsons asimila el esquema cibernético, pero es el esquema cibernético clásico, en el que el sistema tiene que responder a la complejidad del entorno. Entonces, el input es ahí una complejidad del entorno. ¿Cuál es el entorno? Sería la pregunta. El entorno son otros sistemas. Y ojo, el entorno es el individuo. Ya a Parsons no le importa el individuo como tal. A Parsons le va a interesar el sujeto funcional que ha asimilado estos valores funcionales, estos valores, estos patrones variables de orientación de valor. Es el objetivo del subsistema cultural, mantener latente ese modelo. Entonces la pregunta va a ser ¿cómo? Pues a través de la asimilación de los valores funcionales, de los patrones variables de orientación de valor, y en conjunto, si el sistema y cada subsistema cumple su función, el sistema output se adapta a la complejidad del entorno. Ejemplo, si la economía cumple la finalidad de adaptación, si la política cumple la función de planeación, si el derecho cumple la función de integración de los subsistemas, la función del derecho es amarrar los subsistemas, no intervenir. Y para Parsons esa va a ser la función. Es decir, que la función del derecho en la sociedad, si cada uno de ellos cumple su función específica, particular,
El sistema es un conjunto, se adapta a la complejidad del entorno, y acá reitero que más tarde Foucault es el que va a hacer la mirada crítica de lo que ahora plantea Parson, porque Parson está describe el subsistema cultural que lo integra la educación, la ciencia, etcétera. Ese sistema debe garantizar que aquí entra el sujeto funcional, no el individuo, ni tampoco la persona. Ya el capitalismo en este punto no le interesa al individuo. El individuo loquito de comienzos de la modernidad que solamente estaba tratando de acumular capital como le pareciera, ese no le interesa. Ese es demasiado loquito para el sistema. Necesita un sujeto funcional con esos valores funcionales, ese interés propio, esa autodisciplina, esos estándares generales, esos rendimientos funcionales, ese pensamiento complejo. Aquí solo entra el sujeto, por eso después la crítica de Foucault, esa crítica después al sujeto y a las estrategias de subjetivización de la biopolítica de la sociedad. Entonces los sistemas sociales abiertos y adaptativos al entorno, que era el esquema cibernético clásico. Entonces, aquí nos vamos a plantear una pregunta, o por lo menos desde el punto de vista de Parson, y es finalmente, ¿quién es el otro? ¿Quién diablos es el otro? El otro es el que comparte conmigo los valores funcionales. Si el otro comparte sus valores, esos intereses propios, esa autodisciplina, esos estándares generales, esos rendimientos funcionales, ese pensamiento complejo, no vamos a tener problemas. Pero si el otro es tradicional, vamos a tener problemas porque obviamente vamos a chocar. Pónganlo ustedes en un contexto de relación de pareja, que uno sea tradicional y el otro es moderno. Por alguna razón se enamoraron, precisamente porque son diferentes. Pero eso al comienzo puede funcionar. Después la cosa se complica y ya no se resiste. Entonces, llegamos al derecho como sistema y aquí viene la teoría de sistemas o el derecho como sistemas de Niklas Luhmann. Entonces, para empezar a hablar de Niklas Luhmann, hay que entender un poco el contexto. Niklas es abogado. Niklas Luhmann ha sido un burócrata del Estado alemán. También es sociólogo. Entonces, Luhmann genera una nueva unidad de análisis. Ya no es la unidad de análisis de Parson que pasa de la comunidad al individuo, o no estamos ya en, en esa concepción ya de esa unidad básica, sino que genera una nueva unidad de análisis, un sistema cerrado. Para Luhmann no hay entorno. Digamos que de cierta manera esa es la primera parte de su teoría o el primer Luhmann, porque en ese primer Luhmann no hay entorno. Y Luhmann empieza a responder teóricamente lo que es un régimen de acumulación post-fordista. Entonces, habíamos dicho cómo el régimen fordista es un capitalismo rígido. Y aquí en este preciso momento con Luhmann, estamos pasando a lo que después Zygmunt Bauman va a llamar la modernidad líquida, o esa modernidad fluida, o el capitalismo fluido, que se empieza a consolidar y a decantar a partir de los 70, la crisis del estado de bienestar, desemboca en una sociedad no solo con un estado mínimo, sino con una sociedad desregulada,
el capital tenía que romper las barreras nacionales, podía y tenía que manejar sus stocks de producción libremente y podría tener que concebir la producción sin límites y la distribución. Es decir, el mercado se hace global, la globalización de los mercados. Hasta los regímenes socialistas se enmarcan en esa economía global. Piensen ustedes en China y en India. Es por eso que la Constitución de 1991, nuestra Constitución, fue simultánea con el Congreso o con el Consenso de Washington y con la aceleración de la internacionalización de la economía. Allí el por qué ese proyecto neoliberal consignado, y esa fue la propuesta en su momento de básicamente el gobierno, que era el presidente César Gaviria. Entonces, Luhmann, de cierta medida, se traga el entorno porque no hay entorno. Los sistemas sociales ya no son o ya no sirven para responder a las necesidades de la sociedad. Es que las necesidades de las sociedades son muchas para Luhmann y el sistema no puede satisfacerla y por eso puede mantener el esquema, este esquema, y no puede seguirse manejando el esquema parsoniano. Para Luhmann debe adaptarse a la complejidad del entorno y por eso es que tenemos que desaparecer el entorno, tragarse el entorno. Para eso ya se ha empobrecido demasiado. Esta sociedad ya ha crecido demasiado, ha empobrecido el entorno y lo tiende a desaparecer. Y eso que ustedes ven ahí en la diapositiva, en esta diapositiva, es un organigrama. Y esa es la razón por la cual muchos administradores de empresas e ingenieros industriales están incluso orientados a procesos jurídicos en empresas. ¿Por qué? Porque tienen claras las dinámicas de los microsistemas y las dinámicas de las organizaciones. ¿Y para qué sirve, en palabras de Luhmann? Porque el derecho dentro de las organizaciones tiene un lugar de réplica de densidad teórica y conceptual. Entonces, Luhmann va a replantear esas categorías que ya nos había hablado Parson. Va a plantear que todos los sistemas sociales operan con las mismas categorías y son estas llamadas 4 categorías. La procesalidad. Y es que para Luhmann, un sistema, procesos sistémicos, y ellos conciben su propia comunicación sistémica, se construyen de manera simultánea y múltiple, pero no son anárquicos. Los sistemas tienen sus límites, se constriñen, se interpretan, se interconectan, pero se condicionan mutuamente. Para eso debe servir el abogado. ¿Cuál es el imperativo del sistema? Adaptarse a su propia complejidad. Y por eso esa adaptación a su propia complejidad es autopoyético, es autorreferente. De ahí la frase de los 70 de su libro Sistemas Sociales. Comillas, todo contacto con el entorno es un autocontacto. El entorno está por parte de cada individuo. Por tanto, manejar el entorno debe manejarse como si fuera parte del sistema. Esa es la metáfora de la autopoiesis que Luhmann toma de unos microbiólogos chilenos, Maturana y Varela, que han dicho que eso no cabe, que esa referenciación o esa metáfora de la autopoiesis de la microbiología al derecho, pues realmente para estos biólogos
Maturana y Varela pues no lo conciben como una idea propia para el derecho. Sin embargo, ¿qué toma Luhmann? Luhmann toma la idea de la autopoiesis, que es tal la complejidad del entorno que si un microorganismo se abriera mínimamente al entorno, lo reventaría, lo acabaría. Por tanto, el microorganismo tiene que actuar como si el universo no existiera. Piensen ustedes un poco, pues sí, se puede hacer la metáfora, con el coronavirus. El va solito, se reproduce solito. Eso es lo que va a tomar Luhmann. Va a decir que toma esta metáfora propia de la microbiología, para aplicar a los sistemas sociales que operan de alguna manera en esos términos. Se adaptan a su propia complejidad, como si uno hubiera un torno. La diferencia es que Luhmann es que de alguna manera entiende que el sistema se chupa al entorno, maneja el entorno. Es decir, como si el sistema fuera el entorno mismo, como si fuera un elemento del sistema. Luhmann desarrolla esto para todos los sistemas sociales. Luhmann desarrolla esto para absolutamente todos los sistemas sociales, incluido el derecho. El derecho opera en el posfordismo, empieza a operar en el contexto de una globalización posfordista, como si no hubiera entorno, y más tarde, en 1993, en su texto El derecho de la sociedad, que es una teoría del derecho y plantea el derecho como un sistema de comunicaciones, y ese sistema de comunicaciones básicamente son sus programas decisorios, que son básicamente las leyes, los decretos, toda la normatividad que se desarrolla a todos los niveles. Y el objetivo de estos programas decisorios, su dinámica sistémica, básicamente es reducir complejidad. La reducción de complejidad se va a convertir en el imperativo del derecho, según Luhmann. Entonces, el derecho es, y ustedes pueden ver cómo en ese perfil lumoniano del abogado posfordista, el abogado de la globalización, el derecho es un constructor de operaciones jurídicas. El derecho, miren que de cierta manera es interesante porque Luhmann está planteando que el derecho lo podemos ver en dos niveles. Un nivel microorganizacional y un nivel macrosocial. Constructor de operaciones jurídicas, produce y ordena relaciones, una red comunicacional y unos circuitos autorreferentes. También se observa ese derecho como construcción jurídica. Crea criterios reguladores internos, procedimentales, sistemático, crea sistemas binario, derecho o no derecho, pero en función todo ello de reducir complejidad. Entonces, recordando un poco los imperativos de Luhmann, y el imperativo de Luhmann va a ser reducir complejidad sistémica, procesar información sistémica y jamás permitir la identificación sistema-entorno en el momento en que se toma el entorno si acaba el sistema. Y aquí hay una cuestión paradójica, y esa cuestión paradójica es hasta dónde se puede permitir que la regulación jurídica penetre el sistema. Entonces, ¿hasta dónde se puede permitir que esa regulación jurídica penetre el sistema?
Y aquí el acento está en que el abogado puede regular el sistema sin que la regulación jurídica se constituya en una variable que crea más complejidad dentro del sistema. Por lo menos inicialmente, después entra a dialogar con esa complejidad, pero no puede meterla de una. Y su teoría de derecho lo primero que va a rechazar, recuerden, vétalo en su disco duro, muchachos, es que Luhmann va a defender la sociología del derecho. Entonces rechaza las preguntas de los jus filósofos, de obediencia del derecho de resistencia, de la llamada, de ese derecho como plantea más que eso nada tiene que ver con el derecho. La de una teoría que le sirve al derecho es la teoría de sistemas. ¿Y por qué? Porque para Luhmann la sociología del derecho es en últimas la que funge como teoría del derecho. Debe garantizarse que el fundamento científico es la observación de la observación. El sistema está orientado a observar el sistema, reducir complejidad. Podríamos decir que en los términos de Luhmann, la Corte Constitucional y las altas cortes, su función dentro del sistema es reducir complejidad en los términos de observación de la observación y cerrar así problemáticas del sistema. Entonces, la unidad del sistema jurídico no requiere ninguna Grundnorm o ninguna norma básica, ninguna norma fundamental en palabras de Kelsen, ni siquiera requiere regla de reconocimiento como lo había dicho Hart. Lo único que el derecho requiere es no identificarse con el entorno. Y no identificarse con el entorno, por lo tanto, es la unidad operativa del derecho. Es como logramos un sistema normativo cerrado, cognitivamente abierto, pero normativamente cerrado. El derecho es aquel que cierra los ojos al entorno. El derecho, por su mismo concepto, tiene claro cómo convertir toda necesidad de la sociedad, que no puede, sabe que no puede intentar responder jurídicamente a todos los problemas de la sociedad, que tiene que ser absolutamente selectivo. Por eso hay un texto temprano de Luhmann muy interesante que se llama Confrontando a la jurisprudencia de intereses, que en cierta forma establece que la jurisprudencia de intereses del siglo XIX alimentó la idea de que el derecho tenía que responder a las necesidades de la sociedad. Y Luhmann está confrontando esa noción. Luhmann dice el derecho no puede y no da solución a todos los problemas de la sociedad, entre otras cosas porque primero el derecho debe adaptarse a su propia complejidad. El derecho primero tiene que responderle a sus propios problemas y solucionar sus propios problemas, para que indirectamente pueda solucionar los problemas de la sociedad. Y aquí hay un planteamiento muy interesante, sobre todo el hecho de que cuando establecemos principios como igualdad, uno se preguntaría si sería suficiente o si tendería a reducir complejidad del sistema jurídico, plantear igualdad-desigualdad, como lo haría Luhmann, como un esquema de observación, y en palabras, poder saber si los principios o las reglas de reconocimiento permiten que un sistema jurídico se ponga a tono o garantice esa reducción de complejidad efectivamente, que es que observa de sus propias normas y la relación con el entorno de un esquema de observación definida por un binomio que puede ser, por ejemplo, igualdad-desigualdad. Entonces, es por eso que
la validez jurídica para Luhmann no define, no está definida por una norma fundamental ni por una regla de reconocimiento, ni es meta de norma, como dice Kelsen-Hart, que proponen que la validez jurídica es sencillamente expectativas contrafácticas de comportamiento. Esta es una mera y va a ser de cierta medida una manera mucho más sofisticada de decir que el derecho es ideología. Es decir, que en últimas el derecho supone la creencia que el otro va a respetar el mismo marco legal que respeto yo. Y esta es una expresión paradójica. Todo esto en la teoría de sistemas, recuerden la definición de paradoja en la teoría de sistemas es solucionar y darle solución referente a la complejidad, pero la solución de un frente de complejidad abre otro frente de complejidad. Pero en últimas, la sociedad supone que el otro comparta conmigo las mismas expectativas contrafácticas de comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos creamos en el derecho, que ambos creamos en el marco legal, porque si ambos no creemos, pero fíjense que es una creencia, derecho como ideología, si yo veo venir al otro, yo espero, intuyo que el otro no me vaya a matar. Espero eso a las 11 de la noche en nuestro contexto. Puede ser un poco equivocado, porque en nuestro país, por ejemplo, si yo veo una moto con parrillero después de las 9 de la noche, en Bogotá, pues uno lo que piensa es que tiene que correr. Ni siquiera pregunta, no lo duda. Las expectativas fácticas de comportamiento lo llevan a intuir que le pueden causar algún daño. Entonces, la función del derecho para Luhmann, por favor, métase eso en su disco duro. Entonces, la función del derecho es básicamente reducir complejidad. Todo el perfil postfordista del abogado, flexibilidad transdisciplinar para reducir complejidad sistémica a través del derecho y todo aquello que puede ayudarle al derecho. Entonces, podemos decir que en esa racionalidad sistémica, esos son principios sistémicos sin duda. ¿Y para qué? Para reducir complejidad sociojurídica. Y miren la gran paradoja. Luhmann reconoce, acepta y reivindica. Luhmann reconoce, acepta y reivindica la desobediencia legítima de la ley. ¿Por qué? Porque es la manera, o por lo menos para Luhmann es la manera más fácil y sencilla de reducir complejidad del sistema. Donde la gente se rebota es por eso que no está funcionando y porque no es legítimo, y en ambos casos esa ley hay que cambiarla.